Amigos de Sucesos, ¿cómo están ustedes? Regresamos con otra invitada a este segmento de Mujeres Extraordinarias. Nada más y nada menos que la exalcaldesa de Barranquilla y hoy flamante ministra de Vivienda, la doctora Elsa Noguera. Elsita, qué placer tenerte con nosotros. Muy buenas tardes. Ay, Jorge, muy buenas tardes. Yo más feliz de estar en este programa dedicado exclusivamente a nuestras mujeres de Colombia. Entre otras cosas, el último programa que le hicimos a la alcaldesa Elsa Noguera como alcaldesa de Barranquilla fue precisamente aquí, en este rincón, en uno de los tantos parques que ella logró inaugurar en la ciudad de Barranquilla, que son una verdadera delicia para la familia. El reencuentro de la familia está en los parques. Este es el Parque Jairo Cepeda en la ciudad de Barranquilla, uno de los parques más hermosos de la ciudad. Y hoy retomamos el mismo punto, hoy convertida en ministra de Vivienda. Bueno, esta es la mesita de dominó de la buena suerte. De la buena suerte. Aquí no pierde un solo partido. Aquí no perdemos los partidos. Bueno, Elsa, ¿cómo comenzó tu carrera en el sector público como para dimensionar y para que la gente entienda todo lo que tú has conseguido? Porque eres una verdadera mujer extraordinaria. Ay, gracias, Jorge. Tú siempre tan generoso. Pero no, yo creo que es el destino. De pronto Dios quiso que estuviera aquí. Yo me preparé para estar siempre como en el sector financiero. Arranqué en bancos, pero de pronto terminé en un tanque de pensamiento en Fundesarrollo y llegó un día uno de los miembros de Junta, casualmente Gustavo Bell, que venía de ser vicepresidente, y me dice, es que el problema en Barranquilla, en la región Caribe, que no avanzamos, que la plata se pierde, es que nadie le hace seguimiento a las finanzas territoriales. Y me entrega una cantidad de normas y me dice, lee todo esto que vamos a hacer un estudio de finanzas territoriales. Cuando él me entrega esto, yo le digo, no, pero es que yo no sé nada de finanzas públicas. Yo lo que sé son finanzas corporativas. Me dice, pues te toca aprender. Y bueno, me empezó a llevar a Bogotá, Planeación Nacional, Hacienda. Bueno, y ahí empecé como a comprender mucho como la teoría. Después, por primera vez, llego a la gobernación del Atlántico como tesorera de Carlos Rodado. Fue un lapso muy corto, fue como año y medio. Claro, como era tesorera tenía mucho vínculo con los bancos y me ofrecieron irme a una fiduciaria. Y yo no estaba tan segura que el sector público era lo mío y vuelvo y me voy al sector financiero. Y bueno, estando en esa fiduciaria me encuentro que ahí se manejaban los recursos de la alcaldía de Barranquilla y en ese momento arrancaba la campaña de Alex Char y me dice, bueno, acompáñame. Y fue una decisión no fácil para nada, especialmente porque la alcaldía estaba como atrapada en esa cantidad de problemas, en bancarrota, pero yo creo que fue la decisión más acertada de mi vida y hoy estoy completamente feliz sirviendo y ayudando a la gente. Ahora, Elsa, ¿y en qué momento usted se da cuenta que, de acuerdo a lo que ha hecho en la Secretaría de Hacienda del Distrito de Barranquilla, puede llegar a ser una buena carta para la candidatura a la alcaldía de Barranquilla? No, yo confieso que yo jamás imaginé eso. De hecho, recuerdo como si fuera ayer, una vez que me levanto, prendo Atlántico en Noticias, que estás haciendo una encuesta. Y me metiste ahí y yo, pero ¿por qué me meten a mí? Yo no tengo nada que ver con eso. Y bueno, fue como la primera vez, de pronto en alguna conversaciones se presentaba, pero yo no me imaginaba, no me veía como alcaldesa en la realidad y me costó trabajo tomar la decisión, pero yo creo que me hubiera arrepentido toda la vida si he tenido alguna experiencia hermosa y enriquecedora bajo todo punto de vista, precisamente la alcaldía de Barranquilla. Ayudó mucho el hecho de que en la administración de Alejandro Char las finanzas fueron saneadas, se arregló mucho todo lo del pasivo, se mejoraron muchas instituciones que estaban en situación deficitaria, se demostró un gran trabajo financiero durante esa administración y fue, creo que, la carta de presentación para tenerte a ti como alcalde, como candidata. Sí, sin duda. Primero demostramos que sí era posible que los recursos alcanzaran, porque siempre se decía es que no hay recursos, no hay plata, la ciudad está quebrada. Mentira, lo que había era que poner orden y la plata empieza a alcanzar, obviamente un esfuerzo también por parte de los contribuyentes que empezaron a atender oportunamente sus obligaciones tributarias. Hubo también un ajuste en los gastos, una priorización en las inversiones que dieran más rentabilidad, pero yo sí creo
que lo que me dio ese conocimiento, digamos, de todo el manejo de la ciudad, es que para poder sanear las finanzas me tenía que meter de lleno en la salud. Si hay un sector que yo estudié, pero así, dedicación completa, fue precisamente la salud, porque si no la saneábamos, simplemente todo se iba a ir en embargo y no íbamos a tener los recursos disponibles, ni tampoco íbamos a cumplir los compromisos adquiridos en la ley 550. Yo me acuerdo que con el secretario de salud de ese momento, el doctor Moscoso, nos íbamos para Bogotá y eran horas eternas en el Ministerio de la Protección Social, que se llamaba así. Después me meto en educación y también de cabeza en educación, viendo cómo lográbamos que las platas de educación alcanzaran, que pudiéramos pagarle oportunamente a los profesores. Y bueno, así me fui metiendo como en todos los temas, y yo creo que de alguna forma pues eso fue lo que me permitió pues ser como una posible candidata y bueno, después ser la alcaldesa de Barranquilla. Elsa, has tocado el tema de la salud y la educación. Barranquilla es modelo en esos dos aspectos a nivel nacional. Y algo muy importante en el tema de la salud. Fíjate lo que está pasando hoy en Barranquilla, que no ocurre en otras ciudades de Colombia. Mucha gente que está en el contributivo se está yendo al régimen subsidiado porque allí lo atienden mejor. Lo hablábamos en un programa anterior con una experta en temas de salud. Es algo inaudito, o sea, las EPS que atienden a las personas que tienen cómo pagar una mensualidad, resulta que no les están dando servicio. Sí, o sea, parece, esto lo hubiéramos contado hace un par de años y nadie nos hubiera creído. Sí. Que la gente prefiere estar en el régimen subsidiado por el gobierno que en el régimen contributivo. Ahora, está pasando, es una realidad, pero eso no debe pasar, porque el régimen subsidiado debe atender a esas familias que definitivamente no pueden, pero esta es la crisis que hay en la salud en Colombia, que empiezan a darse como esas imperfecciones y la gente empieza a devolverse. ¿Qué tal las empleadas domésticas, los conductores? No quieren, y esa lucha, porque finalmente hay que ponernos en la legalidad y hay que contribuir. Pero yo creo que eso nos llena como de mucha satisfacción de ver cómo el sistema de salud de Barranquilla hoy es ejemplo a nivel país, y eso se logró porque se tomaron decisiones drásticas, fuertes, pensando siempre primero en la gente y luego en los operadores, en las EPS. Y bueno, eso fue un proceso que arrancó nuestro alcalde Alex Char, pero lo cierto es que había que mantener como esa línea. Y yo recuerdo que cuando mi secretaria Alma Solano, que por cierto sigue ahora, llegaba y me decía, esta EPS no me la soporto más porque está maltratando a nuestros usuarios, y yo, se va, simplemente se va. Y entonces me decía, me está llamando el presidente del Congreso, me está llamando, y yo, no importa quién llame, se van. Entonces cuando uno prioriza a la gente, es muy fácil conseguir resultados porque no hay que hacer nada extraordinario, simplemente respetar a los usuarios del sistema de salud. Bueno, Elsa Noguera llega a la alcaldía, pero antes de llegar a la alcaldía hablemos un poquito de la campaña. ¿Tú recuerdas cómo fue esa campaña? Sí, bueno, fue una campaña, para mí fue larga, pero parece que fue corta. Fue de mayo a octubre, fue todo un desafío para mí. Yo no hablaba en público, yo no me montaba en una tarima, había que conocer mucho más los barrios. Mi trabajo, hay que reconocer, era más de oficina, pero no, también fue lindo porque uno empieza como a conocer más Barranquilla, a hablar con la gente. Obviamente hubo todo una cantidad de políticos y aspirantes al consejo, a la asamblea, que me apoyaron, entonces me llevaban a sus barrios, me mostraban a su gente. Y no, yo creo que fue un periodo más de aprendizaje que de lograr. Fue una campaña relativamente suave, la gente quería continuidad, pero al final se apretó un poquito y ahí sí uno empieza a sentir. Y ahora que veo las campañas, yo digo, definitivamente en las campañas políticas se vale el todo por el todo. Eso no me gusta, pero por lo menos pude mantenerme en que yo no hacía lo que a mí no me gustaba que hicieran conmigo, y a pesar de ello, pues ganamos y doblamos. Entonces pienso que por ese lado me quedé como tranquila. Elsa, durante su administración se destacan salud y educación, de lo que ya hablamos.
¿qué otros puntos destacaría de lo que hizo Elsa Noguera por Barranquilla? Bueno, el espacio público, sí. los parques, las plazas, ese esfuerzo por conectarnos con el río Magdalena, que si bien es un esfuerzo que no se va a ver en el corto plazo, lo cierto es que haber recuperado toda esa zona del centro histórico donde está la intendencia fluvial, donde se recuperó la isla de la Loma, se consiguieron pues los constructores privados que lo van a desarrollar, tardaremos un par de años. San Andresito que desapareció. Bueno, San Andresito, que eso parecía como un imposible. Ahora que venía de Santa Marta pude ver que ya el Museo de Arte Moderno va súper adelantado. Sí, ya. Entonces, sin duda, toda esa recuperación del centro, pero sobre todo, yo creo que lo que más satisfacción me da, porque por donde voy, todo el mundo, no, esos parques, mis hijos son felices, los jóvenes están practicando el deporte, los abuelitos también se volvieron lugares de encuentro familiar, pero también como una estrategia para brindar seguridad y convivencia. En la medida que antes estaban abandonados, y solo llamaba como el consumo de droga, el robo, atracos, delincuencia. Hoy lo que tenemos es unos parques muy bien iluminados con vida desde tempranito, que la gente viene a hacer deporte hasta altas horas de la noche. Y hoy echo hacia atrás y digo, pero yo cómo me metí en eso, qué horrible. O sea, todo lo que me tocó para lograrlo fue la canalización de los primeros arroyos. Sí, aquí tenemos uno, aquí 79. Y yo recuerdo cuando yo iba a la 84 sobre todo, y me caían todos los vecinos, porque el hueco ese. un hueco, una excavación de 8 metros, sí. Y me caían todos los vecinos. Pero ¿por qué estás haciendo esto? Nosotros hemos vivido con el arroyo toda la vida, nunca nos ha molestado. Y yo, pero para que tengan mejor calidad de vida tenemos que demostrar que sí es posible. Somos la vergüenza cada vez que llueve, salimos en todos los noticieros nacionales. La gente me dice cuando está lloviendo, yo no voy a Barranquilla porque los arroyos, y yo, bueno, pero se están canalizando. Entonces de pronto uno se mete como de arrestado, pero sin medir lo que estás haciendo. Un reto. ¿Y tú regresaste al sitio ese donde estaban los vecinos cuando ya el arroyo está terminado? No, total. Sobre todo que fue bonito porque arrancó como en la 75, que eran personas que vivían en casa y eran un poquito más de tolerantes. Cuando vamos subiendo ya hacia la 52 y esa cantidad de edificios, Estrato entonces, 6. No, y esa cantidad de gente y bajaban, yo iba a ver cómo iba la hora y bajaba todo el mundo y a regañarme. Y yo, no, pero miren, tengan paciencia. Y hoy cuando regreso a Bogotá y cojo la 84, casi que me pellizco. Qué maravilla. Porque me parece mentira que esa obra se pudo hacer. Y ahora, bueno, el alcalde Alex va a continuar con la canalización. Bueno, esta mujer extraordinaria que hoy tenemos aquí, no solamente fue alcaldesa de Barranquilla, fue candidata a la vicepresidencia de la República. También le tocó echar discursos, otra vez. Bueno, eso fue como una pre-campaña en la alcaldía. También yo creo que pues de irresponsable, de pronto no dimensioné. No, yo no diría que irresponsable, son retos, ¿no? Sí, pero digamos que uno no dimensiona lo que es una candidatura a nivel nacional. Sí. Pero la verdad para mí fue una etapa increíble, todo lo que crecí, fogueo. Y después cuando llegué a la alcaldía conocí a todo el gobierno. Entonces yo llamaba al que sea y me contestaban, yo llegaba donde fuera y me atendían con mucho más respeto, digamos como que ya hablábamos de tú a tú. Entonces yo sí creo que las cosas pasan porque tienen que pasar. Ahora, yo sí soy bastante arriesgada. O sea, yo cuando veo una oportunidad enseguida me atrevo. Y lo peor que le puede pasar a uno es que la cosa no salga. Fracasar en el intento, pero por lo menos intentaste, por lo menos trataste. Y yo sí trato de aprovechar cada oportunidad que tengo. Sin duda era pues un gran candidato. Por supuesto, muy bajo en las encuestas estábamos, pero Germán Vargas era una persona con un gran conocimiento, que tenía un plan o un programa de gobierno muy, muy interesante. Y bueno, de ahí se surge una amistad y hoy otra vez estamos trabajando juntos. Entre otras cosas, antes de aceptar el Ministerio de Vivienda, Elsa Noguera tenía una beca lista para irse a estudiar a Inglaterra y tenía otra para Estados Unidos. O sea, le ofrecían becas de las más importantes universidades del mundo por todo lo que ella había hecho. ¿Primó el nombramiento del ministerio que la beca? Otro reto. Fue muy difícil dejar la beca porque era la Universidad de Yale, una de las 10 universidades más importantes del mundo, pero adicional a eso era con puros líderes.
O sea, mis compañeros de clase eran personas que muy seguramente me iban a enriquecer porque también venían de diferentes sectores, tanto lo público, privado, ONGs, pero con un liderazgo particular que los permitió ser becarios de Yale. Y bueno, eso estaba listo, ya yo prácticamente tenía maletas empacadas y sonaba mucho, como que te van a llamar y que vas a formar parte del gabinete. Y de hecho, cuando a mí me llama como la superministra María Lorena, que trabajaba con el presidente, yo le digo, no, María Lorena, yo me voy a estudiar. Y ella me dice, no, es que el presidente está preguntando. Y yo, no, el presidente no te puede estar preguntando porque él me hizo las cartas de recomendación. Para la beca. Para la beca. Y él me decía que no había nada mejor en la vida que estudiar. Entonces me dijo, no, es en serio. Y bueno, finalmente, pero yo creo que la razón por la cual acepté, más que por ser ministra, es todo un honor. Yo realmente me siento que todos los días aprendo algo, pero la cartera me conquistó. Sí, ¿no? O sea, la cartera Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que lleva vivienda, agua potable, alcantarillado, títulos, ordenamiento territorial, llevar alegría, sonrisa, felicidad a miles de familias. Además, porque usted recibe un ministerio de muy buena manera del doctor Luis Felipe Henao, que había hecho una extraordinaria labor. O sea, el tren estaba sobre los rieles. Andando. Sí. Sí, lo cierto es que Colombia dio, digamos, como volteó completamente la política de vivienda. Antes, ¿qué pasaba? Había una política de vivienda orientada principalmente a la población que vivía en condiciones de desplazamiento, porque había una orden de la Corte Constitucional que obligaba al gobierno a garantizarle un techo a los desplazados. Y lo que hacía el gobierno es darle una carta cheque que cubría como el 50% de las viviendas, y esos pobres desplazados andaban con su carta cheque por todo. Y los únicos felices eran los constructores sin arrancar, los bancos porque tenían la plata ahí en la fiducia. Y pasaban 5 años, 6 años, hasta que llegó Germán Vargas como ministro de Vivienda y dice, esto no puede ser así. El presidente lo apoya mucho con presupuesto y dicen, aquellas familias que ganen menos de un salario mínimo, que son los desplazados, los que viven en pobreza extrema, hay que regalarles vivienda. Los que tengan entre 1 y 2 salarios, hay que subsidiarles tanto la cuota como la tasa de interés para que paguen menos por la cuota del banco de lo que están pagando en arriendo. Y bueno, después él sale a la campaña, que era su coequipero de siempre, que es Luis Felipe, que además fue un excelente ministro. Y con nosotros en Barranquilla, yo por lo menos con él hice, y bueno, y hemos conservado una linda amistad, pero hicimos un muy buen equipo. Entonces coge unos ministerios que están dando muy bien en temas de vivienda, en temas de agua también se ha hecho mucho, tenemos enormes desafíos, sobre todo en las zonas rurales, en todo lo que es Guajira, en todo lo que es Chocó, pero eso es lindo porque uno ve, bueno, y ahora cómo llegamos a estos lugares que han costado tanto trabajo, aunque si no se han hecho hasta el momento es porque no es fácil la solución, hay problemas culturales, hay problemas de dispersión geográfica, pero sin duda es un gran desafío y además estamos trabajando en la política ya de largo plazo. Si bien hoy hay unos programas que funcionan muy bien, ya estamos pensando cómo llevar vivienda, por ejemplo, a la clase informal. ¿Por qué no probamos con unos pilotos lo que es el arrendamiento con opción de compra? ¿Por qué el arrendamiento con opción de compra? Porque es que es la forma como tú te vas formalizando. Hay mucha gente, comerciantes o que tienen cualquier actividad, pero no tienen cómo demostrar que tienen capacidad de pago. Claro. Entonces tú los coges 1, 2, 3 años en arriendo y cuando demuestran que son puntuales, formales, ahí ya empiezas a abrirle una capacidad de endeudamiento. Pero también la clase media está haciendo un esfuerzo por superar condiciones de pobreza, ganan ya mucho mejor, pero también los gastos son muy altos, porque ya no van a colegio público, sino colegio privado. Bueno, menos en Barranquilla. En Barranquilla van todos a público. Bueno, ya pagan su salud, entonces tienen la limitación que hemos visto, la tienen en la cuota inicial. Pero si trabajamos leasing, que ellos empiecen, que es similar a arriendo con opción de compra, ellos van pagando una cuota y cuando ya tengan la totalidad, o sea, lo que están pagando por arriendo se vuelve como un aporte a la cuota. Entonces estamos también pensando en las proyecciones de largo plazo, todo el tema de ordenamiento territorial,
porque si bien hay una gran política en ejecución, tenemos que pensar también en futuro para que el próximo gobierno que venga, independientemente quién llegue, porque puede pasar de todo en política, encuentren una política que sea pensada más en el mediano y largo plazo. Esta mujer extraordinaria que hoy tenemos aquí, ¿qué piensa hacer después del ministerio? ¿Qué otro reto va a seguir superando? Pero yo no sé si eso es algo bueno o malo, pero yo nunca pienso en después. Ajá. Yo siempre pienso en la oportunidad que tengo, rendir al máximo y seguramente se abrirán puertas después, pero yo no sé por qué nunca, tú sabes, eso que se visualizan, normalmente son muy de los líderes. Ajá. Y yo pues esa característica no la tengo yo, que se empiezan a visualizar y que quiero hacer esto y después esto y después esto. Ajá. Yo simplemente me preparo, rindo lo que más pueda, busco dar resultados y me ha funcionado. Después se me abre otra puerta sin estar pensando, porque es que yo pienso, pues, cuando tú estás pensando en el después, sí, claro, descuidas lo que estás haciendo. Sí, y ahí hay problemas. Y de pronto no tomas las decisiones que tienes que tomar para que esto salga lo mejor posible, porque estás pensando como en un segundo plan o en algo que viene después. ¿Será que se abre la puerta de la alcaldía por segunda vez? Esa pregunta ya me la hiciste y no me la esperaba, pero no, yo creo que hay mucha gente buena. O sea, yo amo esta ciudad y de verdad que ahora que estoy en Bogotá y que regreso, me encanta llegar a los barrios, me encanta como abrazar a la gente, me encanta que todo el mundo me diga, hey Elsa, o sea, como que la conexión. Chévere. Pero yo creo que la ciudad ha ido formando nuevos líderes que muy seguramente están muy bien preparados para que lleguen también a la alcaldía. Bueno, Elsita, encantadísimo de tenerte con nosotros. Eres una mujer extraordinaria. El título de este programa te queda perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge. Tú sabes lo contenta que paso siempre que tenemos la oportunidad de conversar en privado o aquí en tus programas. Qué bueno. Bueno, señoras, señores, otra mujer extraordinaria pasa aquí en Sucesos. Que tengan un resto de fin de semana muy feliz, que Dios los bendiga a todos y espero que hayan disfrutado de este programa.